Hola, bienvenidos a esta sesión especial. Es un honor acompañarte en este espacio dedicado a la transformación empresarial. Hoy exploraremos juntos los 6 pasos de oro para la adopción tecnológica en las empresas, una guía estratégica para impulsar el cambio, la eficiencia y la innovación en tu organización. Gracias por estar aquí. En Zafirosoft ERP tenemos más de 35 años de experiencia, entregando tranquilidad, seguridad y confianza a empresas mexicanas. Zafirosoft ERP le entrega soluciones con alta especialización para su negocio y consultores expertos que asegurarán la implantación exitosa de su proyecto, garantizando una mejor experiencia para sus clientes. Zafirosoft ERP está hospedado en infraestructura de clase mundial con garantía de disponibilidad. Zafirosoft ERP le da acceso a una gran variedad de herramientas que aseguran el funcionamiento y operación óptima de su empresa. Esto le permite obtener más utilidad. Con Zafirosoft ERP, tiene la confianza de poder utilizar una plataforma de software como servicio que incluye todo lo que requiere para trabajar. Con Zafirosoft ERP aumente sus utilidades, evitando errores de calidad por mantener al personal altamente capacitado en nuestra plataforma educativa, Zafirosoft Academy. Si requiere flexibilidad para operar diferentes unidades de negocio, esto lo obtiene con Zafirosoft ERP. Con Zafirosoft ERP aumente su productividad, elimine retrabajos en registros de información. Somos uno de los pocos que le entregan integración total de sus procesos de negocio. Evite vulnerabilidades operativas, contables y fiscales utilizando una de las mejores soluciones. ¿Quiere tener la confianza de que su negocio está controlado? Es momento de contratar los servicios de Zafirosoft ERP.
Hola, buen día a todos. En nombre de Zafiro Soft ERP, su aliado estratégico en soluciones de gestión empresarial y comprometido con el impulso de su crecimiento digital, les damos una muy cordial bienvenida a esta esperada e inspiradora conferencia magistral titulada Seis Pasos de Oro para la Adopción Tecnológica en las Empresas. En un panorama empresarial en constante evolución, la adopción estratégica de la tecnología no es solo una ventaja competitiva, sino el motor que impulsa la innovación y el éxito futuro de sus organizaciones. Hoy tendremos el privilegio de escuchar a un verdadero visionario en el campo de la adopción tecnológica, Jorge González, líder en transformación digital, cuya experiencia y perspectiva nos iluminará el camino hacia una implementación tecnológica efectiva y transformadora. Jorge González nos guiará a través de 6 pasos fundamentales, develando las claves para integrar la tecnología de manera exitosa y alcanzar nuevas alturas en sus empresas. No sin antes mencionar que nuestro ponente dispondrá de 45 minutos para dar oportunidad a un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, en donde conforme alcen su mano se les habilitará su micrófono. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al ingeniero Heriberto Varela, nuestro director comercial, quien presentará y dará una breve reseña de la experiencia y logros de nuestro ponente. Adelante, ingeniero Heriberto. Muchas gracias, Gersain. Muy buenos días. A nombre de Zafiro Soft RP, les agradezco su asistencia a esta conferencia magistral. Un gran esfuerzo de organización que forma parte de nuestro programa permanente de apoyo a nuestros clientes, empresas y empresarios invitados. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de presentar a Jorge González. Jorge, bienvenido. Les quiero decir que durante los últimos 25 años, Jorge se ha dedicado de manera exitosa al desarrollo de negocios e innovación, utilizando soluciones tecnológicas como motor de crecimiento. Si pudiéramos definir a Jorge con una frase corta, diríamos que es un visionario y estratega en desarrollo empresarial. Su visión le ha permitido participar exitosamente en múltiples áreas a nivel internacional, facilitando modelos de crecimiento a organizaciones globales en las regiones de Latinoamérica, Europa y Asia-Pacífico, en sectores como petróleo y gas, telecomunicaciones, entretenimiento, energías renovables y publicidad. Ha sido reconocido por su capacidad para impulsar el crecimiento empresarial a través de la correcta adopción y uso de la tecnología. Ha sido presidente del Comité de Tecnología en empresas de energía, retail y financieras. Conferencista internacional en temas de desarrollo empresarial, transformación digital y ciberseguridad. Socio fundador de Eleva, consultoría tecnológica y organizacional, dedicándose a desarrollar y ejecutar estrategias empresariales para alcanzar objetivos de negocio. Algunos de los estudios de Jorge son liderazgo y comportamiento organizacional en el Tecnológico de Monterrey, Design Thinking en la Universidad de Virginia, estrategia de negocios en la Universidad de Copenhague, Business Management en la Universidad Iberoamericana y un MBA en la Universidad de Anáhuac. Bueno, pues sin más, Jorge, agradezco una vez más tu participación. Es un honor tenerte con nosotros. Iniciamos. Muchas gracias, Heriberto, por la presentación. Muchas gracias a ti y a Arístides por la invitación para poder compartir un poco de información y conocimiento con todos los asistentes y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Si me hace favor alguien de confirmar cuando la vean. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos por su asistencia nuevamente. Hoy vamos a platicar de temas de adopción. Vamos a platicar de cómo facilitamos los procesos de transformación en las organizaciones para que estos procesos tengan el éxito que estamos buscando. Y déjenme comenzar esta plática con una historia donde cualquier parecido con la realidad es mera ficción. Esta es una empresa que podría ser de cualquier sector y de cualquier tamaño, donde el dueño en algún momento decide que necesita invertir en un nuevo ecosistema tecnológico, necesita invertir en tecnología para llevar a la empresa al siguiente nivel.
En su mente y en su visión, la tecnología se va a convertir en un facilitador para lograr más eficiencias. Va a poder automatizar procesos, va a poder eficientar estos procesos, va a poder aumentar su productividad y con esto va a poder ser mejor y va a poder generar mayores ingresos para la organización. Este director dueño es una persona que le gusta recibir consejos y dentro de este círculo de consejeros o de amistades cercanas, va y pregunta, les plantea la idea y todos en lo general llegan al mismo consenso, que es una muy buena idea y que sin duda alguna es el siguiente paso para el crecimiento de la organización. Este director también tiene una mente muy estructurada y sale al mercado a investigar qué tecnología es la ideal para estas necesidades que plantea su organización. Y una vez que identifica la tecnología, también identifica a una empresa que hace la implementación de esta tecnología. Decide ir adelante con el proyecto, arrancan con el proceso de implementación en el proyecto y durante algún tiempo ve que están los equipos de trabajo operando en la implementación del proyecto. Pasa el tiempo, decide hacer una revisión en el estatus del proyecto, qué tantos beneficios les ha traído el proyecto, y nos encontramos con que ha invertido mucho dinero, un año de trabajo en el sistema y nadie está utilizando el sistema. ¿Se imaginan ustedes la frustración que esto causa en el dueño, en la organización, en los colaboradores? Esta visión de que esta tecnología los iba a llevar al siguiente nivel y un año después de haber trabajado y haciendo una inversión de recursos muy alta, resulta que estos objetivos no se han cumplido. Cuando hace un análisis más profundo, se da cuenta que la selección de tecnología y el proveedor fueron adecuados, que la implementación técnica de la tecnología fue adecuada, fue hecha en base a mejores prácticas, fue hecha en base a una metodología, es decir, todos los elementos técnicos estaban ahí. Al equipo de trabajo se le capacitó en este uso de tecnología. Sin embargo, seguimos sin ver una adopción real del sistema y seguimos sin tener el retorno de inversión que esperábamos. Y no me refiero a retorno de inversión desde la perspectiva económica, sino al retorno de inversión desde la perspectiva funcional y todos estos objetivos que él planteaba para que la tecnología le llevara al siguiente nivel de la operación. ¿Qué fue lo que falló? Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que hablar de estadísticas. Y hoy en día, de acuerdo a un estudio de McKinsey & Company en 2023, el 70% de las iniciativas de transformación digital no alcanzan sus objetivos. Y solo 10%, 16% de las empresas reportan que hubieron mejoras significativas en su desempeño. ¿Ustedes creen que a este dueño de esta historia ficticia, si le hubiéramos dicho que tenía una posibilidad de éxito del 30%, hubiera tomado la decisión de ir adelante con este proyecto? ¿Ustedes hubieran tomado la decisión de ir adelante con el proyecto? La respuesta es que probablemente no. Un 30% de tasa de éxito es muy bajo comparado con las inversiones y los esfuerzos que demandan los procesos de transformación digital. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que falló, tenemos que profundizar en las organizaciones. Y de acuerdo a este mismo estudio, la principal causa del fracaso en iniciativas de transformación digital tiene que ver con factores humanos y organizacionales. Y ustedes me dirán, oye Jorge, pero cuando hablamos de transformación digital hablamos de tecnología. ¿Por qué la mayor tasa de éxito o de fracaso no está guiada por la tecnología? Porque hoy debemos de entender la tecnología como un commodity. La tecnología es un mecanismo que nos permite cumplir con un objetivo. Sin embargo, hay factores más profundos y arraigados en las organizaciones que pueden afectar positiva o negativamente a estos procesos de transformación. Cuando hablamos de procesos de transformación, tenemos que hablar necesariamente
de temas de gestión del cambio. Desafortunadamente es probablemente el tema del que menos se habla cuando hablamos de procesos de transformación. Todo el mundo habla de la tecnología y cómo la tecnología impacta a las organizaciones y cómo podemos eficientar procesos, pero muy pocos hablan de gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Me detengo solo para darles eh, un segundo que perdí mi presentación, para darles una breve descripción. La gestión del cambio es este enfoque sistemático y estructurado que nos permite liderar y facilitar la transición de una organización desde su estado actual hacia un estado futuro deseado. Y esto aplica no solo para mecanismos tecnológicos, aplica para cualquier proceso de transformación. Un proceso de transformación organizacional, un cambio en la estructura de la empresa, un proceso de transformación de mercado, cuando tratamos de incursionar en nuevos mercados o cuando el mercado está sufriendo cambios que impactan a la organización y cómo gestionamos estos cambios para que la organización siga persistiendo. Cuando hablamos de cómo nos impacta la gestión del cambio, cuando tenemos mecanismos de gestión del cambio correctamente implementados, podemos ver que hay un 6x más probabilidades de alcanzar los objetivos. Tenemos un retorno a inversión de 6-1. Hemos identificado que se pueden tener procesos de adopción óptima en un 33% menos del tiempo e identificamos un 57% menor caída en la productividad de las organizaciones. Entonces, les vuelvo a preguntar, si hablamos de que los procesos de transformación digital tienen una tasa de éxito del 30%, pero cuando tenemos un correcto proceso de gestión del cambio, tenemos 6 probabilidades más de éxito o nuestro retorno de inversión es de 6-1, ¿merece la pena invertir esfuerzos en temas de gestión del cambio? Yo creo que sí. Cuando hablamos de gestión del cambio, tenemos que hablar de gente, de procesos y de tecnología. Y les voy a dejar 3 ideas con respecto a las personas. Las personas por naturaleza buscamos el cambio. A las personas no nos da miedo cambiar. Lo que nos da miedo es dejar lo que conocemos. Históricamente el ser humano ha buscado el cambio, por eso los nómadas buscaban nuevos territorios, por eso ha existido tanto desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, en lo profundo de nosotros, seguimos teniendo miedo a conocer, a dejar lo que ya conocemos. Las personas, en lo general, crean cultura dentro de las organizaciones. ¿Cuántos de ustedes han volteado a ver la cultura dentro de la organización? Y por cultura me refiero desde estas organizaciones que se reúnen todos los días a las 10 de la mañana a tomar un café en la cafetería, hasta estas culturas que permiten que las organizaciones sean innovadoras y adopten cambios. Y finalmente, las personas y su cultura representan el sistema inmune de la organización. Ustedes imagínense el sistema inmune de un ser humano. Cuando tienen un virus que está atacando a este cuerpo o a esta persona, automáticamente todos los mecanismos de defensa se activan para rechazar a este virus. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo con los cambios. El sistema inmune de la organización, la cultura de la organización va a facilitar un proceso de cambio o va a rechazar un proceso de cambio. Por eso es que es tan importante trabajar con las personas. Por eso es que estadísticamente vemos que un gran porcentaje de los proyectos de transformación y en particular de transformación digital son afectados por las personas y la cultura dentro de la organización. Ahora les quiero hablar un poco de procesos de negocio. Procesos de negocio probablemente sea uno de los términos más utilizados cuando hablan de negocios. Todo el mundo les habla de tener procesos de negocio. Sin embargo, lo que encontramos en el día a día y en la operación real es que es el área en la que menos enfoque ponen las organizaciones. Y los procesos de negocio tienen que ser vistos como este elemento que permite unir al lado humano de las organizaciones, colaboradores y clientes, al lado tecnológico de las organizaciones
infraestructura, sistemas, aplicaciones, y cómo en este conjunto permiten generar valor para la organización. Y es un valor que se genera de manera interna y de manera externa. Cuando hablamos de procesos de negocio, tenemos que hablar de procesos de negocio que estén documentados, que estén actualizados, que estén implementados y que estén auditados para que sufran una transformación o una actualización constante que permita que el proceso de negocio esté a la par del proceso que está llevando la organización en su operación continua. ¿Por qué los procesos de negocio son tan importantes? Y sobre todo cuando hablamos de temas de gestión del cambio. Cuando las organizaciones tienen procesos de negocio correctamente implementados, el éxito en proyectos de transformación se incrementa al 70%. Cuando hablamos de adoptar cambios, el éxito que tienen las organizaciones es del 68%, porque el proceso no solo facilita el cambio, sino que le da claridad a nuestros colaboradores del rumbo que está tomando la organización. Cuando las organizaciones tienen procesos de negocio bien implantados, su productividad ante un potencial cambio se mantiene en un 57%. Y finalmente hablemos de la satisfacción de los empleados. El 63% de los colaboradores están satisfechos ante un proceso de transformación cuando los procesos de negocio están bien implementados. Este proceso de negocio es esencial y sin embargo, hoy en día seguimos viendo poco interés y poca inclinación a mantener los procesos de negocio actualizados en nuestras organizaciones. Y finalmente platiquemos de la tecnología. Hoy en día hay mucha tecnología allá afuera. Por eso es que creo que debe verse como un commodity. Hoy en día tenemos que entender a la tecnología como este facilitador que nos permite conseguir objetivos. Pero ¿cuál es la tecnología correcta? Aquí solo les muestro algunas de las tecnologías que están de moda, sin embargo, afuera en el mercado hay un sinfín de tecnologías. Esto representa un gran reto para las organizaciones para entender e identificar qué tecnología es la que me va a brindar los mayores beneficios, qué tecnología es la que va a operar adecuadamente en mi contexto funcional y en mi contexto de negocio e inclusive en mi contexto económico. Identificar adecuadamente la tecnología acorde a nuestros procesos de negocio es tan relevante que puede marcar el éxito o el fracaso de un proyecto de implementación tecnológica. Puede marcar que consigamos los objetivos que nos planteamos o que definitivamente no logremos los objetivos que nos planteamos. Entonces, hablemos de adopción efectiva. Cuando hablamos de adopción efectiva, hablamos de 6 pilares fundamentales. El primero es impacto organizacional. Tenemos que hablar de liderazgo de cambio y cómo el liderazgo de la organización actúa en pro del cambio que estamos buscando dentro de la organización. Necesariamente tenemos que hablar de nuestras audiencias. No a todas las personas o a todos los colaboradores tenemos ni podemos hablarles de la misma forma. Tenemos que hablar de mecanismos de comunicación estratégica, de capacitación y finalmente de medición. Oye, no hablamos de tecnología cuando hablamos de adopción efectiva. No, porque los mecanismos de adopción efectiva son inherentes a un factor humano que no tiene una liga directa con la tecnología. Otra vez, la tecnología es solamente un medio para un fin y tenemos que verla de esta forma. Cuando hablamos de análisis de impacto organizacional, nuevamente regresamos a mapear los procesos. Tenemos que tener claridad en mis procesos actuales, pero también tenemos que tener claridad en cómo estos procesos están orientados o cómo tienen que ser modificados para este estado futuro que quiero en la organización. El proceso de negocio que tengo hoy día es el mismo proceso que voy a tener en el futuro. Es un proceso que tiene que evolucionar, es un proceso que tendría que eliminar. Tenemos que voltear a ver nuestro estado actual, tenemos que hacer un mapeo del estado futuro deseado y en este mapeo poder identificar qué va a pasar con todos nuestros procesos de negocio.
Tenemos que identificar brechas entre la situación actual y futura. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué haremos diferente en el futuro a partir del uso de estas herramientas tecnológicas? ¿Qué hacemos hoy que dejaremos de hacer? ¿O qué hacemos hoy que haremos de la misma forma? Y finalmente, tenemos que determinar cómo va a afectar esto a diferentes grupos de interés. Dentro de la organización, todos trabajamos para el mismo fin. Sin embargo, dentro de la organización también existen diferentes grupos de interés. Y aquí déjenme darles un ejemplo real. Una empresa de importación de refacciones muy exitosa bajo mecanismos de venta de mayoreo tradicional. Hace un par de años decidieron que querían evolucionar su negocio y su objetivo era que para ese año calendario el 80% de su venta viniera de comercio electrónico. Tenían una idea muy clara de migrar el mercado tradicional al comercio electrónico. Algo que no solo está de moda, algo que hoy en día prácticamente todas las empresas de retail tienen la obligación de hacer. Cuando entramos a hablar de mapear procesos y de identificación de brechas entre la situación actual y futura, nos encontramos con que sus procesos de negocio no estaban documentados ni actualizados, por supuesto, eran muy empíricos, pero estaban muy orientados a un trabajo tradicional y a un trabajo manual. No estaban preparados para adoptar comercio electrónico. Todos tenemos que tener claro que cuando hablamos de comercio electrónico, nuestro objetivo en términos de servicio y calidad al cliente es lo que recibimos hoy en día de Amazon, entregas prácticamente al día siguiente. Y esta empresa en particular tenía procesos donde cada pedido que llegaba por correo electrónico, por teléfono o por mecanismos tradicionales era impreso en papel. Este papel se le entregaba a la persona de almacén. La persona de almacén iba, buscaba todas las piezas, las colocaba en una mesa, literalmente en una mesa en la entrada del almacén, para que ahí llegara otra persona, hiciera el empaque y posteriormente llegara a la mensajería a llevarse la caja. Ese proceso de negocio no funciona en un modelo de comercio electrónico. En ningún momento se habían planteado evolucionar o cambiar sus procesos de negocio e incluir herramientas tecnológicas que les permitieran facilitar la transición al comercio electrónico. Tristemente debo decirles que este proyecto no fue exitoso. Afortunadamente tuvieron la capacidad de analizar previo a y de no hacer las inversiones que tenían que haber hecho o que proyectaban hacer. Pero este escenario con este tipo de análisis es muy raro que suceda. Cuando hablemos de adopción, tenemos que hablar de cómo estas adopciones o estas transformaciones van a impactar a nuestra organización. Tenemos que hablar de liderazgo. Y por liderazgo no me refiero solamente al liderazgo organizacional, donde el director de la organización viene, manda un mensaje una vez al año o manda un mensaje cuando vamos a arrancar el proceso y después se desentiende del proyecto. Tenemos que hablar de liderazgo en todo el proceso de transformación. Y este liderazgo tiene que surgir de todos los diferentes niveles de la organización. Sin duda tenemos que traer a la mesa a líderes organizacionales, gerentes que nos permitan alinear a los equipos. Tenemos que traer al equipo directivo porque es el que marca la visión y el rumbo de la organización. Pero todavía más importante en términos de liderazgo, tenemos que tener la capacidad de identificar a estos líderes naturales de la organización, a estos líderes que probablemente no tengan una posición de liderazgo en la organización, pero que son reconocidos por su compromiso a la organización, que son reconocidos por su capacidad de cambio, por su capacidad de adoptar nuevas tecnologías y de aprovechar estas nuevas tecnologías dentro de la organización. Tenemos que aprovechar a estos líderes para mandar el mensaje correcto al resto de la organización y tenemos que crear una capa de liderazgo que actúe durante todo el proceso de transformación, no solamente al inicio y al final, sino durante todo el ciclo de vida del proceso de cambio. Tenemos que segmentar audiencias. No a todos los colaboradores les podemos hablar de la misma forma.
Hay colaboradores que tienen una mayor o una menor influencia dentro de su grupo de acción. Tenemos que identificar cómo este proceso de transformación va a impactar negativa o positivamente en sus funciones. Y tenemos que tener en cuenta que nuestras audiencias tienen diferentes estilos de aprendizaje. No nos podemos comunicar de la misma forma con personal operativo que está en un taller o en una línea de producción como nos deberíamos de comunicarnos con personal administrativo o con personal financiero. Tenemos que comprender cómo este cambio va a impactar en sus funciones y tenemos que tener la capacidad de comunicar adecuadamente para que los cambios tengan el mayor impacto posible dentro de las afectaciones negativas que pudieran tener. Y aquí me permito darles un ejemplo nuevamente. Ustedes se imaginan a este contador que lleva 15 años trabajando para la organización, que desde hace muchos años ha trabajado con Excel y que a sus ojos, a su entender y a los ojos de la organización ha hecho un trabajo efectivo y siempre entrega los resultados que debe de entregar, algunas veces excediendo la expectativa, pero el resultado siempre está ahí. 15 años en la organización y yo llego y le digo que voy a implementar un nuevo sistema de control financiero que es un sistema moderno que incorpora funciones de inteligencia artificial y que me va a permitir automatizar todo lo que él hace y entregarlo en un tiempo mucho menor que él lo hace. ¿Qué es lo primero que piensa esta persona? Me van a correr, ya no soy necesario para la organización. Después de 15 años. ¿Qué es lo que sucede de manera natural? Que esta persona, cuando no recibe el mensaje adecuado, va a tender a rechazar el cambio. Y seguramente, en vez de ser uno de los promotores, va a ser uno de los detractores de este proceso de transformación. Tenemos que entender cómo nuestros cambios están impactando a la organización para que podamos segmentar los mensajes y podamos mandar el mensaje adecuado a todos los miembros de nuestra organización. Tenemos que hablar de mecanismos de comunicación estratégica. Y cuando me refiero a comunicación, aunque parezca obvio, me refiero a la comunicación continua y constante a lo largo del proyecto. Tendría que haber comunicación de principio a fin dentro del proyecto. Y generalmente lo que sucede es que en las organizaciones, cuando va a haber un cambio, mandamos un primer mensaje porque estamos haciendo el kickoff del proyecto. Por ahí mandamos alguno que otro mensaje a lo largo del proyecto, principal y especialmente cuando vemos que el proyecto no está tomando el rumbo que deseamos que tome. Y al final del proyecto solemos mandar otro mensaje. Pero ¿qué pasa con todo el ciclo de vida del proyecto? La comunicación es relevante. La gente, nuestros colaboradores necesitan estar comunicados en todo momento. Necesitan estar comunicados en términos de visión y objetivos del proyecto. Necesitan estar comunicados sobre el estatus del proyecto. Necesitan estar comunicados sobre las expectativas y los pasos que vienen en el proyecto. La comunicación tiene que ser multicanal, es decir, hoy en día tenemos que tener la capacidad de comunicarnos de forma electrónica, de forma verbal, de forma virtual, de forma presencial, con correos, con tablones en las oficinas. Tenemos que abarcar todos los medios de comunicación que existan en la organización. Y muy importante, o mucho más importante, la comunicación tiene que ser bidireccional. Es importante que la capa de liderazgo del proyecto mande un mensaje a la organización, pero es todavía más importante que esta capa de liderazgo escuche el mensaje que la organización tiene que decirnos. A partir de este entendimiento y de esta escucha, es como vamos a poder entender el estado del proyecto y vamos a poder afinar o ajustar el proceso de transformación nuevamente para conseguir los resultados que estamos buscando. Y finalmente celebremos los logros. Prácticamente en todos los proyectos decidimos mandar mensajes cuando vemos que las cosas no están tomando el curso que deseamos, pero muy pocas veces mandamos mensajes cuando conseguimos los objetivos. En los procesos de transformación es muy relevante que podamos celebrar los logros, que le comuniquemos a la gente que el esfuerzo que está poniendo en este proyecto
porque todos los proyectos significan un esfuerzo adicional, está surtiendo el efecto y estamos consiguiendo los objetivos que nos planteamos. Tenemos que hablar de capacitación personalizada. Y cuando me refiero a capacitación personalizada, no me refiero solamente al cómo funciona el sistema. Tenemos que cambiar esta mentalidad de cómo funciona el sistema y cómo operas con el sistema a un proceso de para qué y por qué. ¿Para qué vas a usar este sistema, esta nueva tecnología? ¿Para qué este proceso de transformación está llevándose a cabo dentro de la organización? ¿Por qué lo vas a incorporar en tu proceso de vida o en tu proceso operativo del día a día? ¿Y cuál es el resultado que vamos a obtener a partir del uso de esta tecnología? Tenemos que estructurarlo como un proceso continuo y no como un evento único. Para mí, este es uno de los grandes errores que se cometen en los procesos de transformación. Decidimos capacitar a los colaboradores, se les invita a una sesión, se da una sesión de capacitación y después nos olvidamos de la capacitación. No sabemos si existen manuales, si existen videos, si existen mecanismos alternos para que la gente pueda seguir capacitándose y pueda seguir absorbiendo conocimiento. ¿Cuántos de ustedes, siendo honestos, han logrado un uso efectivo de alguna herramienta tecnológica solamente sentándose en una sesión de capacitación de 4 horas? Yo les puedo garantizar que prácticamente nadie. El uso y adopción de una herramienta, la que sea, requiere tiempo, requiere constancia y requiere práctica. La capacitación tiene que verse como este evento continuo dentro de la organización. Tenemos que buscar la incorporación de metodologías diversas. Hoy en día, sentarse en una aula a escuchar a un profesor probablemente sea efectivo para unas personas, pero seguramente no va a ser efectivo para otras personas. Cada grupo de acción o cada grupo de nuestros colaboradores tiene un mecanismo de entendimiento y de aprendizaje diferente, que además está acorde a sus necesidades. Probablemente un equipo administrativo que está acostumbrado a estar frente a la computadora todo el día se sentirá cómodo en un proceso de capacitación frente a la computadora. Lo que debemos preguntarnos es si los operativos de una línea de producción se van a sentir cómodos en ese mismo ambiente, o ellos requieren una metodología de capacitación donde haya más práctica y haya más movimiento. El contenido de nuestros procesos de capacitación tiene que ser contextualizado. Otro de los grandes errores en las prácticas de capacitación es que diseñamos un manual de cuentas por pagar y le entregamos el manual a todos los grupos objetivo. Todos necesitan el mismo nivel de información, todos requieren la misma cantidad de capacitación o deberíamos de tener la capacidad de entregar la información y la capacitación dedicada para este grupo de acción. ¿Todos necesitan conocer todo el proceso de cuentas por pagar o necesitan conocer solo una parte de este proceso, que es la parte que les compete? Tenemos que analizar todo esto para que nuestra capacitación sea lo más efectiva posible. Finalmente, tenemos que hablar de medición, porque todos hemos escuchado la frase de que lo que no se mide no es mejorable. Ahora, lo importante es que definamos qué y cómo vamos a medir. Cuando hablamos de procesos de transformación, una de las áreas más complejas es la medición, porque no es como un proceso financiero de inversión, donde sabemos si nuestro retorno de inversión fue efectivo o no, porque recuperamos dinero en un periodo de tiempo corto o no lo recuperamos. Cuando hablamos de procesos de transformación, tenemos que hablar de métricas cuantitativas. Si esta nueva herramienta está siendo usada y qué tanto está siendo usada, tenemos que hablar de funcionalidad, tenemos que hablar de métricas cualitativas. ¿El valor que esperábamos obtener de la herramienta es el valor que estamos recibiendo? ¿Este valor es el mismo valor que ven mis colaboradores? ¿Es el mismo valor que estoy viendo yo desde la dirección de la empresa? ¿Qué tan satisfechos están los colaboradores en el uso de esta herramienta? ¿Y qué tanta resistencia a usar la herramienta estamos encontrando? Aquí quiero dejarles solo algunos ejemplos de las métricas que normalmente deberíamos estar evaluando
en los procesos de transformación organizacional. Ya hablamos de la regularidad con la que los usuarios acceden al sistema, pero más importante que qué tan frecuente acceden al sistema y más importante que el tiempo que le dedican al sistema es qué tan profundo van en el sistema. Yo puedo loguearme a un sistema un día a las 8 de la mañana y desloguearme del sistema a las 6 de la tarde, y eso no significa que haya utilizado y aprovechado el sistema a profundidad. Probablemente hice este logueo, pero todo mi trabajo lo estoy haciendo en Excel. Entonces no estoy haciendo un uso correcto ni estoy aprovechando el sistema. Mis colaboradores que están interactuando con el sistema, ¿qué tan competentes se han vuelto? ¿Qué tanto dominan las funciones de su rol? ¿Y qué tanto están utilizando este sistema en aprovechamiento y en beneficio de su proceso de negocio? ¿Qué tanto se equivocan y qué tanto corrigen? Estas equivocaciones son causadas por un mal proceso de capacitación o son causadas por un proceso de aprendizaje y uso de la herramienta. Si son lo segundo, deberíamos de ver una reducción en la tasa de errores. Si son lo primero, tendríamos que regresar a nuestros modelos de capacitación. ¿Qué tan capaces son de resolver problemas a partir del uso de la herramienta? Cuando hablamos de la actitud de los colaboradores, ¿qué tanto están percibiendo el valor y la relevancia? ¿Qué tan dispuestos están a recomendar el uso del sistema a otras unidades de negocio o a otras empresas del grupo? ¿Y qué tanto están hablando bien o mal del sistema? Y finalmente, el impacto organizacional. Cómo desde la cúpula de la organización, cómo desde el equipo directivo estamos viendo los resultados de productividad que hay antes y después de la implementación del sistema. La calidad de los resultados es la que esperábamos. Nuestro servicio ha mejorado a partir de este uso del sistema. Y todo esto tiene un cambio de paradigma, porque todas estas métricas hablan de cómo medimos los procesos de transformación desde una perspectiva completamente diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados. Tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar la forma en que nos posicionamos de cara a los procesos de transformación para poder medirlos adecuadamente y entonces entender el correcto uso y aprovechamiento de las tecnologías. Para concluir, solo quiero dejarles algunas ideas. De la implementación a la transformación hay un camino o una brecha muy grande. Cuando hablamos de implementar tecnologías o de implementar procesos en la organización, nos enfocamos sola y meramente en los aspectos técnicos y funcionales de la aplicación. Y desafortunadamente es donde los procesos de implantación tecnológica suelen centrarse en la generalidad. Cuando hablamos de transformación, y es hacia donde deberíamos de ir, tenemos que abordar holísticamente dimensiones tecnológicas, de procedimientos, culturales y humanas. Y como ya hablábamos anteriormente, las de procedimiento, las culturales y humanas tienen inclusive un impacto mucho más fuerte que las tecnológicas en los procesos de transformación. Las organizaciones más exitosas en procesos de transformación son aquellas que entienden que la tecnología es un habilitador, no es el fin por el fin mismo. Muchas veces cuando vamos a implementar tecnología, lo que encontramos es que queremos empacar nuestro proceso de negocio a la herramienta tecnológica, cuando la herramienta tecnológica tiene que verse como eso, como una herramienta que va a apoyar al proceso de negocio, no es el proceso de negocio. Estas organizaciones exitosas integran estrategia, procesos, personas y tecnología en un ecosistema que considera todos estos ángulos para dedicar los esfuerzos y los recursos adecuados a conseguir los objetivos. Y finalmente, la gestión del cambio no es un componente opcional. Desde esta perspectiva, es el catalizador que va a activar el potencial de una organización y cómo esta organización puede transformarse a una organización de innovación tecnológica. Les dejo una última idea. El verdadero valor no emerge de las herramientas en sí,
sino de cómo las personas las adoptan, las adaptan y las incorporan en sus prácticas cotidianas. Y aquí quiero dejarles un ejemplo cotidiano para todos. ¿Cuántos de ustedes pueden salir de su casa por la mañana sin su teléfono celular? Uy, creo que me salió. La respuesta es que prácticamente nadie. Hoy en día vemos al teléfono celular como una extensión de nuestro cuerpo. Este tendría que ser el objetivo para los procesos de transformación en las organizaciones. Que todos nuestros colaboradores vean las herramientas tecnológicas como una extensión de su operación y como una extensión a su día a día para que vean el beneficio y logren el aprovechamiento que estamos buscando del uso de las herramientas tecnológicas. Con esto no me queda más que agradecerles el tiempo. Espero haberles compartido un poco de información y abrimos el foro para cualquier pregunta que tengan. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias por todo el contenido que nos has compartido en este momento. Y los invitamos a que puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Levantando la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan realizar las mismas. Mientras tanto, por ejemplo, aquí tenemos algunas, ¿sí? Las métricas tanto de uso, competencia, actitud e impacto, ¿las deben de hacer las empresas que adquirió la tecnología o la empresa que lo está implementando? Yo te diría que en lo general debería de ser un trabajo en conjunto. Sin embargo, la responsabilidad primaria tiene que ser de la empresa que está implementando la tecnología, porque es la que entiende y la que conoce los procesos y los objetivos a profundidad. La empresa implementadora, tenemos que tener claro que una empresa implementadora, su trabajo es implementar. Esa es su función principal y es el objetivo de negocio que tienen. Nuestro objetivo es que, sin importar cómo se llame la tecnología, aprovechemos esa tecnología para conseguir los objetivos de negocio. Entonces, principalmente la responsabilidad recae en quien está implementando. Sin embargo, siempre se agradece que las empresas implementadoras faciliten este proceso de identificación de métricas. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Juan Hernández López. Dice, ¿cómo impulsar el escenario donde el encargado de TI se ve merecedor de reconocimiento cuando gasta menos, pero no es la solución óptima tecnológica y que además para él, mientras no se le requiera más estudio, mejor? Estamos hablando de un escenario muy difícil y sin embargo es un escenario muy presente en las organizaciones. Desde mi perspectiva tiene que ver con un componente de cultura organizacional. Somos una organización que busca soluciones baratas, eso es lo que vamos a recibir. O somos una organización que está buscando las inversiones adecuadas para conseguir los objetivos que estamos buscando. Debemos de entender que la persona de TI, desde mi perspectiva, es un área que tiene que evolucionar a la par de la organización. Históricamente hemos visto a las áreas de TI como esa área que está ahí en la esquina que nos provee de los celulares, de las computadoras y que le hablamos cuando la computadora no funciona. El área de TI tiene que convertirse en un miembro clave de la organización y tiene que llevar estos mecanismos de eficiencia para la organización. ¿Estos mecanismos son los más baratos? Depende a qué le llamemos barato. Barato es invertir en la tecnología menos costosa o barato es invertir en la tecnología que me va a brindar la mayor eficiencia. Y les quiero poner un ejemplo muy rápido aquí. Justamente esta semana hablaba con una organización, es una empresa mexicana que fue comprada por un corporativo o por una empresa extranjera con una mentalidad de startup, o así se definen ellos. Y una de las instrucciones que están dando es que cambien el sistema de protección para las computadoras. Hoy en día la empresa tiene un sistema de tecnología EDR,
Es una tecnología mucho más actualizada en términos de ciberseguridad, que nos permite identificar amenazas, que nos permite estar más y mejor protegidos, y les están pidiendo que implementen un antivirus sencillo por un tema de costo. Sin embargo, esta empresa es una empresa que tiene mucha presencia en la calle y que tiene un riesgo muy alto en que esta presencia sea vulnerada cibernéticamente y pongan mensajes que no están alineados a lo que la empresa quiere comunicar. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de negocio, ¿merece la pena ir por la solución más barata o merece la pena quedarnos con la solución que es más costosa? No es que sea más costosa, para mí es la que más beneficios va a dar. Pues estas entidades de TI tenemos que evolucionar para ver al negocio desde una perspectiva diferente. No todo es lo más fácil y lo más barato, ¿no? Tenemos que buscar lo más eficiente para la organización. Y perdón por haberme extendido en la respuesta. Muy bien, perfecto. Aquí Sergio Treyes nos pregunta si se maneja algún programa de incentivos para los empleados con el fin de que tomen el engagement en la transformación digital, ¿sí? Y de qué forma se podría implementar. La respuesta es sí, tiene que ser parte del plan de gestión de cambio. Siempre a todos los seres humanos nos gusta ser reconocidos. ¿Cómo hacerlo? Depende nuevamente de la cultura de la organización, depende de las capacidades de la organización y depende de hacia dónde queramos llevar a la organización. Les pongo otro ejemplo muy rápido. En una organización estábamos trabajando en implementar un sistema y en este proceso de gestión del cambio, el equipo directivo decidió tratar el proyecto como un partido de béisbol. Entonces, dividieron el partido en los diferentes innings. Cada inning tenía una serie de actores, tenía una serie de objetivos y tenía una serie de reconocimientos. Durante todo el proceso de 9 innings, un proyecto que nos llevó 12 meses, cada vez que se cumplía con una de las etapas, con uno de los innings, había mecanismos de reconocimiento. Desde regalarle a la gente pelotas de béisbol con el logotipo de la empresa o camisetas como las que se usan en el béisbol, hasta llevárselos a eventos fuera de la oficina, a cajas de bateo con comida para todos, ¿no? Depende, la respuesta es sí, pero tiene que ser adaptado acorde a la cultura de la organización. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿tendríamos que estar midiendo el clima organizacional para iniciar una implementación de transformación digital? La respuesta es sí. La realidad es que tendríamos que estarlo midiendo siempre y en todo momento para ver cómo están impactando a nuestra organización. Pero sí es relevante hacerlo cuando vamos a arrancar un proceso de transformación. Recordemos que las personas son las que nos van a llevar al éxito o al fracaso del proceso de transformación. Si nosotros nos embarcamos en un proceso sin tener el ambiente adecuado dentro de la organización, es muy probable que este proceso no tenga los resultados que buscamos. Muy bien. Esa es ahí una recomendación. Hablando de la medición del clima organizacional, pues tenemos en Zafiro RP, contamos con la herramienta de bloomder.io, que nos puede apoyar para dar este tipo de respuestas. Juan de Dios Sánchez nos dice, de acuerdo a lo platicado, ¿debería la empresa que vende la tecnología ofrecer la parte de acompañamiento del personal para asegurar el éxito de la implementación? Para mí es un gran valor agregado si lo hicieran, pero regresamos al propósito de la empresa que vende la tecnología. El propósito de esta empresa es entregar tecnología. Y generalmente las capacidades de estas organizaciones están construidas alrededor de la tecnología y el valor que da la tecnología, no alrededor de los componentes de gestión del cambio y de implementación. Estos componentes suelen ser parte de una arena de experiencia completamente diferente. Si hubiera una empresa que pudiera integrar ambas arenas, es insisto, un gran valor agregado que se puede otorgar, pero generalmente esto se hace a través de mecanismos externos. Ahora bien, una recomendación pragmática, si lo queremos ver así, es que
vale mucho la pena que lo hagamos a través de un mecanismo independiente de quien esté implementando, porque entonces no se convierten en juez y parte, ¿no? Eso permite cierta autonomía en ambas arenas, cierto seguimiento y la capacidad de crear grupos de colaboración multidisciplinarios. Muy bien. Jorge, aquí tenemos otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo lidiar con aquel usuario que se resiste al cambio? Y yo creo que aquí a lo mejor también estamos en esta situación, sobre todo cuando ahora tenemos que lidiar, las empresas tenemos que lidiar con diferentes estratos generacionales, Ujú. ¿no? Que ahora desde millennials hasta baby boomers, o sea, hay una gran diferencia en cuanto a los estratos generacionales. ¿Se acuerdan que durante la plática les hablaba yo de esta capa de liderazgo y cómo el liderazgo no es necesariamente jerárquico, sino que hay liderazgo dentro de la capa operativa y necesitamos identificarlo? Este proceso de identificación nos va a permitir identificar rápidamente, y esto es importante, a los detractores. ¿Cómo lidiamos con ellos? Hay el camino suave y el camino duro, ¿no? El camino suave es tratar de entender las razones de la oposición y trabajar con ellas. ¿Y cómo trabajamos con ellas? Con una comunicación eficiente, transmitiendo eh, cuáles son los objetivos del proyecto, transmitiendo cuáles van a ser los beneficios, transmitiendo cómo este nuevo proyecto va a impactar positivamente a su operación. Y si todo esto no da resultado, pues a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿no? Y tristemente tenemos que llegar ahí, pero así es este proceso. Este ejemplo que les ponía yo del contador que lleva 15 años en la organización y todo esto, es un ejemplo real que pasa en todas las organizaciones. Hace tiempo me senté con una empresa que iba a implementar un ERP y le ponía yo este ejemplo y el dueño pelaba los ojos y me decía, pues ¿cómo sabes quién te dijo qué es lo que nos pasó? Pues no, no es que nadie me lo haya dicho, es que es un proceso natural en este tipo de situaciones. Lo que nadie nunca le explicó a este contador, que de hecho renunció antes de que se iniciara la implementación del proyecto porque pensó que lo iban a correr y encontró otra oportunidad y se fue. Lo que nunca nadie le explicó es que en este proceso de transformación, él era un elemento clave no solo para la implementación y la transformación, sino para el futuro de la organización y cómo estos 15 años de experiencia iban a facilitar un mejor análisis del negocio para poder crecer. Nunca nadie se lo dijo. Y era un detractor que pudo haberse convertido en un promotor del proyecto si le hubiéramos dado el mensaje. Bien, excelente. Fernando Romo nos comenta, dice, comentas que al ser humano le gustan los cambios. Yo pensaba que es al revés. A la gente en general no le gustan los cambios, les gusta la comodidad y el cambio significa hacer un esfuerzo o miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Esto significa que estoy equivocado en mi creencia? Bueno, lo que resulta, y tu creencia es la creencia que hemos tenido todos durante muchos años, lo que han demostrado nuevos estudios psicológicos es que a lo que le tenemos miedo es a dejar esa comodidad y eso que ya conocemos, aunque tengamos una pequeña noción de que lo que pudiera venir en el futuro es mejor, pero como no lo conocemos, nuestro miedo está a dejar lo que ya conocemos. Les voy a poner un ejemplo muy drástico. El alcohólico conscientemente sabe que dejar de beber alcohol le lleva a tener un beneficio en su salud, en su familia y en su contexto. Sin embargo, es muy difícil que lo dejen, independientemente de que esté catalogado como una enfermedad o no, porque tienen miedo de dejar lo que ya conocen, de esta comodidad de la que se hablaba en la pregunta. Pero por naturaleza, el ser humano es un ser humano inquieto que quiere aprender y que quiere conocer, ¿no? Regreso a los pueblos nómadas, pues no se quedaban en una sola ubicación,
estaban constantemente buscando cosas nuevas. Hoy en día todas las innovaciones que tenemos y en los últimos años el crecimiento ha sido exponencial y en los próximos 10 años se va a multiplicar por 3, tienen que ver con un deseo de buscar nuevos horizontes y de nuevos conocimientos. No nos quedamos en esta comodidad, tenemos miedo de dejar la comodidad. Ok, ya por último, tenemos una última pregunta aquí. Sugerencias post implementación exitosa de una herramienta. ¿Qué sigue? Hay que dar seguimiento constante. A estas métricas de las que hablaba yo al final de la presentación, tenemos que tomarlas de forma constante y continua dentro de la implementación. Tenemos que medir continuamente si la aplicación se está usando o si no está usando. Tenemos que llevar a la organización a un modelo de uso efectivo de la aplicación. Les voy a poner un último ejemplo que podría parecer también una tontería, pero que es muy representativo de esto. Esta es una organización que en algún momento decide que quiere ser una organización amigable con el medio ambiente. Entonces, el director general se sienta un día en un town hall con todo el equipo y les dice que a partir de ese momento son una organización que no va a imprimir y que todo lo va a hacer de forma electrónica. Corte A, llega a la siguiente sesión de consejo, se sienta el director, voltea con el financiero y le dice, dame los estados de resultados. No, no, los estados de resultados los tienes en el correo electrónico porque te hicimos llegar el proyecto. No, 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 yo quiero que me los des en papel porque los quiero revisar en papel. Culturalmente no estamos mandando el mensaje adecuado. En estos procesos de implementación, una vez que llegamos a la fase de implementación, tenemos que, desde la capa directiva y en todas las capas de la organización, mantener una visión de uso constante y tenemos que obligarnos a utilizar la herramienta porque para eso la trajimos y no hacerla de un lado, pero ciertamente es un trabajo de mejora continua. Por eso hay organizaciones que tienen entidades de auditoría o mejora continua que están dedicadas a dar este tipo de seguimiento a las implementaciones. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues nuestro tiempo ha finalizado. Jorge, no nos queda más que agradecerte estas gotas de sabiduría que nos has compartido el día de hoy con nosotros. Espero que a todos nuestros asistentes y colaboradores y nos sea de utilidad, ¿no? Para seguir creciendo, seguir avanzando, seguir innovando, así como también los invito a que si tienen alguna duda, desean ampliar sus conocimientos sobre temas relevantes a esto, si desean que Zafiro Soft ERP se ponga en contacto con ustedes para ir haciendo avances tecnológicos desde un diagnóstico y cómo podemos ir creciendo, los invito a que se puedan contactar a través de las diferentes redes, ya sea por correo electrónico, en comunicación con el ingeniero Heriberto Varela. Tenemos también una línea vía WhatsApp a través de nuestra página web y nuestras distintas redes sociales. Jorge, ¿algo más que agregar? Nada más agradecerles el tiempo, la atención, todas las preguntas que hubo al respecto y bueno, ponerme a sus órdenes en caso de que quieran profundizar. El equipo de Zafiro tiene mis datos y con todo gusto podemos platicar y profundizar. Gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes y participantes. Muchas gracias por sus dudas, compartirnos sus pensamientos. Y no nos queda más que despedirnos. Que tengan un excelente día. Y Zafiro Software RP aquí está para apoyarlos también. Muchas gracias a todos.